Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Poder Judicial de Salta. Justicia con Vos es el primer podcast de la justicia argentina. Es un espacio destinado a hablar sobre los principales temas en un lenguaje claro para permitir el acceso a la justicia. En cada podcast escucharemos a jueces, juezas, funcionarios y funcionarias. Podés escuchar Justicia con Vos en las principales redes de audio y también en Facebook. El divorcio bilateral simplifica los plazos y los trámites, por lo que el dictado de la sentencia es más rápido. En este podcast, la jueza de familia Claudia Güemes te cuenta cómo funciona y cuáles son los requisitos necesarios. Los divorcios bilaterales son procedimientos cortos en los que las partes integrantes de un matrimonio, en forma conjunta, presentan un escrito pidiendo la disolución del vínculo matrimonial. En ese escrito adjuntan sus actas de matrimonio, las actas de nacimiento si es que tienen hijos, los acuerdos que han realizado en relación a los hijos y a los bienes si los tuvieren, en cuyos casos, cuando hay hijos, se requiere previo al dictado de la sentencia la intervención del asesor de los niños para que opine sobre la legalidad del convenio. Y termina la sentencia con disolver el vínculo y homologar el acuerdo al que los contrayentes han acompañado junto con la demanda. En los casos en donde los contrayentes no tienen hijos, pues entonces ese convenio sobre alimentos, cuidado o modalidad de comunicación no va a ser adjuntado. Lo mismo ocurre si no tienen bienes, pues tampoco acompañan un convenio en donde se adjudiquen recíprocamente los bienes que han adquirido en el matrimonio. En esa clase de procesos donde no tenemos ni niños ni bienes, pues entonces no hay más nada que evaluar, porque la intervención fiscal del Ministerio Fiscal no tiene sentido, ya que no se requiere un plazo mínimo de duración del matrimonio para la interposición de la demanda de divorcio, ni tampoco se requiere la mención de una causa que justifique la disolución del vínculo porque el divorcio es incausado. Así es que entonces tampoco hay dictamen fiscal. De manera que, ingresado el escrito de petición de divorcio bilateral con la firma de ambos cónyuges y el acta de matrimonio, mencionando estas características de las que estaba hablando, no queda otra cosa más que controlar los datos personales y poder disponer como se pide el divorcio bilateral por petición de los cónyuges. Por eso es posible acortar los plazos y en forma inmediata que ingresa el escrito al juzgado poder sacar la sentencia luego del primer decreto, incluso esto en el mismo día, en el mismo acto, porque no se requiere más trámite. Y no ocurriría lo mismo en los otros casos de los que mencionaba. La idea del expediente digital ha venido a agilizar notablemente este tipo de procesos, porque de evidenciar la velocidad que se le puede dar a través del expediente digital, ya que hay, por ejemplo, en este juzgado, una funcionaria que se ocupa de visualizar las demandas entrantes, leer el contenido y poder en función de eso evaluar la procedencia o no, que finalmente es decidida por la jurisdicción el si procede o no el divorcio. En caso de ser afirmativo, pues no hay más otra cosa que hacer más que hacer lugar y publicar la sentencia de divorcio, lo que se logra en el mismo día. El expediente digital nos ha permitido poder darle mayor celeridad a esta clase de procesos. Pasa lo mismo también con los pedidos de cese de cuota de alimentos. Para el caso en que los alimentados han cumplido más de 25 años o más de 21, cuando no hay que evaluar ninguna otra cuestión sobre subsistencia de cuotas de alimento, pues entonces es muy sencillo solo con el acta de nacimiento y poder controlar vía digital la existencia del proceso principal. Es muy sencillo el poder evaluar si corresponde o no el cese de la cuota de alimentos. Al ser las personas alimentadas mayores de 18 años, no requieren la intervención del asesor de los niños y por lo tanto tampoco el del asesor fiscal, de manera que es posible, junto con el primer decreto, disponer la sentencia del cese de la cuota de alimentos y ordenar el oficio para que cese también la retención de la cuota de los haberes del alimentante. También esta modalidad de poder decretar la sentencia en el mismo día en que se realiza el primer decreto se puede hacer en los procesos de homologación de convenios de bienes patrimoniales que vienen
ya con un acuerdo de mediación y donde no se requiere ninguna ratificación de firmas ni tampoco la participación de un dictamen por el cumplimiento de los impuestos de sellos, ni de caja ni de rentas, porque a lo mejor si vienen con un acuerdo de mediación están exentos de ello y no habría razón para que intervenga un asesor de los niños porque se trata de bienes de adultos, ni tampoco la intervención fiscal porque al ser patrimonial es de disposición de las partes. Así es que con solo la mirada de la legalidad que hace la jurisdicción es posible resolver la sentencia el mismo día que se dispone el primer decreto. El divorcio está previsto en el libro segundo, título 1, capítulo 8, sección segunda del Código Civil y Comercial, conformado por los artículos 436 al 438. El artículo 437 especifica que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. Por su parte, el artículo 438 establece que toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. En caso que el divorcio sea solicitado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Las propuestas serán evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. No obstante, el desacuerdo en el convenio no suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Justicia con Vos es un podcast de la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta. Seguinos en nuestras redes sociales.